Bueno, bienvenidos a la mesa de fotografía en esta tercera jornada de estas estimulantes jornadas, y qué suerte hacerlas y haberlas hecho y haberlas pensado. Y gracias a Cora, a Tillman y a Ana por sostener y por bancar. Bueno, es genial que esta mesa, un poco pensada y un poco azarosamente, haya quedado ligada a las exposiciones de Mirta y Sebastián, porque hay mucho de lo que allí se dijo que tiene que ver con algunas de las fotografías que vamos a trabajar en esta mesa, un poco porque en la estela, digamos, de Sebastián, los objetos muchas veces son los que eligen poner los fotógrafos y fotógrafas delante de su cámara, entonces ahí hay una búsqueda también, y más en relación con Mirta, porque cada serie fotográfica supone muchas veces también una narración, entonces me parece que va a haber muchos diálogos con la mesa anterior. Les quiero contar que esta mesa va a tener a su vez como dos partes. En la primera, Gonzalo Mainoldi, que ahora lo voy a presentar, va a contarnos y va a mostrarnos su libro Posguerra, y vamos a tener un diálogo con él. Y en la segunda parte, Cora y yo vamos a presentar algunas partes de nuestras investigaciones sobre fotografía. Voy a empezar leyendo la biografía de Gonzalo Mainoldi. Es fotógrafo, está cursando el último tramo de la licenciatura en Políticas y Administración de la Cultura de UNTREF, se formó en la Escuela Superior de Formación Fotográfica, trabajó en El Día, El Gráfico, y fue corresponsal de Página 12, además de publicar imágenes en revistas de Argentina y España. Fue director de la Escuela de Agra entre el 2013 y 2018. Su trabajo alrededor de la Guerra de Malvinas comenzó en el 2002, con una serie llamada Volver, que hoy forma parte del Archivo Nacional de la Memoria. En 2012 viajó a las Islas Malvinas, apoyado por el Ministerio de Cultura de la Nación. En 2019 publicó el libro Posguerra, y al año siguiente dejó la actividad de fotoperiodista. Actualmente trabaja en la Administración Pública Nacional. Si te parece, Gonzalo, si querés compartir imágenes y irnos contando un poco de ellas. Bueno, a ver, esperen que las busco y se las comparto. Esperen, porque esto, la verdad que muy bien, no lo manejo. Ahí estamos viendo tu explorador, así que ya lo estamos compartiendo. Perfecto. Si no, yo tengo el libro abierto y lo puedo pasar también. A ver. Esperemos que esto sea así. Bien. No sé si ahí están viendo. Vemos la imagen. Sí, bueno. Ahí se ve bien, Gonzalo. Bien, buenísimo. Bueno, principalmente, bueno, saludarlos a todos, agradecerle a Cora y a Natalia por la invitación. La posguerra de Malvinas, la guerra de Malvinas, entiendo que tiene varias lecturas, y esta es una de ellas, ¿no? La propuesta del libro es una lectura que tenga que ver más con lo sensorial que con lo concreto, o con el dato duro, ¿no? Lo que deja una guerra son datos duros, digo, cantidad de muertos, cantidad de buques hundidos, digo, todos datos así duros. Pero también, digo, hay algo que nos deja la guerra, que son estas interpretaciones que tienen que ver con lo sensorial, de hechos que han ocurrido en la posguerra. Digo, mi interés en la temática tiene que ver justamente con eso, ¿no? Con qué pasó después de la guerra. Nosotros, no sé si todos están al tanto, entiendo que son todos, bueno, no sé si son todos argentinos, pero digo, la posguerra fue muy dura para los soldados excombatientes. Digo, hay dos líneas para abordar el tema Malvinas. Digo, por un lado está todo lo que tiene que ver con lo militar, ¿no? Y con las acciones que tuvieron los militares de carrera
en la guerra, y por otro lado tiene que ver con lo civil. Digo, nosotros fuimos a la guerra con una cantidad muy importante de soldados civiles, que se estaban instruyendo militarmente conforme a una obligación del gobierno, así decía la ley, que las personas a los 18 años tenían que recibir instrucción militar, ¿no? Así que bueno, en ese sentido, digo, se sabe mucho de la guerra, y la posguerra fue, digamos, lo más traumático, no solo para los soldados que combatieron y que tuvieron que volver y enfrentar esa posguerra, sino también para toda una sociedad. Digo, recordemos que 2 días antes o 3 días antes de que Argentina recupere el territorio por la vía militar, en Plaza de Mayo, digamos, hubo una marcha repudiando la dictadura, donde hubo un muerto, una marcha sindical, y 3 días después Argentina recupera el territorio por la fuerza, y esa misma plaza estaba repleta de gente vivando esta recuperación, ¿no? Entonces, me parece que ese contexto sociopolítico está bastante complejo. A la vuelta de la guerra, digamos, los soldados tuvieron que padecer las inclemencias del gobierno militar de turno y de los gobiernos sucesivos, democráticos. La guerra, hubo un intento por de parte del gobierno militar de desmalvinizar, ese fue el concepto, ¿no? La desmalvinización, correr a Malvinas de plano, no hablar de Malvinas, no hablar de lo que había pasado en la guerra, y tampoco de lo que estaba pasando con esos soldados. No había datos de quiénes eran los que habían ido, de quiénes eran los que habían vuelto. Y lo que pasó con estos soldados fue que en principio los llevaron a Campo de Mayo, que es un lugar del ejército argentino, y les hicieron firmar un compromiso para que no hablen de lo que habían visto, lo que habían vivido. Bueno, conforme a eso, los soldados tuvieron un regreso tremendamente tortuoso, en soledad, y allí fue donde ellos empezaron a reencontrar, porque en el caso puntual de lo que pasa en mi ciudad, mi ciudad fue a combatir el Regimiento 7 de Arana, que se nucleaba acá en La Plata, y fue, digamos, el regimiento tuvo una tarea en la guerra, muy participativa, porque, digamos, los ingleses ingresan por el Monte London, que era donde estaba la compañía 7, la compañía C del Regimiento 7. Así que, son soldados que estuvieron al frente de batalla. Y bueno, al regreso de toda gente que digamos, se conocían de transitar la ciudad, de estar en la escuela, algunos que habían empezado la universidad, y ahí fue como se empezaron a juntar ellos, digamos, los empezó a reunir en principio el espanto, ¿no? Al no encontrar respuesta por parte del gobierno, no encontrar ayuda, al no encontrar ningún tipo de contención, se empezaron a juntar. Ahí es como nace el Centro de Excombatientes CECIM, que es el Centro de Excombatientes de La Plata, que es uno de los pocos centros de excombatientes que mantuvo, digamos, una coherencia en cuanto a los lineamientos, ¿no? O a las definiciones políticas. Y allí fue como ellos, digamos, empezaron a nuclear y empezaron como a contenerse entre ellos, ¿no? Cuando transcurre la guerra, yo soy clase 76, o sea, cuando transcurre la guerra yo tenía 6 años, era muy chico, tengo algunos recuerdos de la guerra, pero muchas preguntas tengo, ¿no? O tenía. Entonces, me parece que también, mi condición de no sentirme responsable de haber apoyado esta guerra, hace también que yo me sienta libre, o por lo menos hablando con algunos otros compañeros que también encararon trabajos similares, hace que no sintamos ningún tipo de responsabilidad sobre eso, entonces preguntamos porque queremos saber qué pasó, ¿no?
Y para mí la mejor vía para saber qué pasó eran los soldados, ¿no? En estas dos líneas de las cuales yo hablo de ahí, que digamos que la temática tiene como lectura. Bueno, ahí es donde yo me acerco al CECIM y empiezo a trabajar con los excombatientes en el año 2002, que también vale recordar que para la época, estamos hablando de hace 20 años, digamos, los excombatientes, del tema Malvinas, pero más que nada los excombatientes no formaban parte de la agenda nacional, ¿no? No formaban parte digamos, no eran una voz que estaba dentro del pensamiento de la coyuntura, ¿sí? Precisamente porque también hubo muchos soldados que desinformados o quizá sin tener ahí como herramientas para atravesar esa posguerra, encontraron significaciones en la simbología militar, entonces como que no pudieron hacer esa distinción, ¿no? Estamos hablando de una guerra en la cual hubo, y hoy hay, denuncias sobre, digamos, tortura, algún asesinato seguramente también hubo, no sé bien si hay denuncias. Entonces digo, a partir del año 2004, el gobierno de Néstor Kirchner, donde Néstor pone el tema sobre la mesa, donde los soldados empiezan a tener un reconocimiento principalmente en las pensiones, como para que, digamos, ellos estén tranquilos, ellos, no solo ellos, sino también sus familias. Y después, digamos, empiezan a tener, digamos, una participación en la vida social que hasta ese momento no se tenía, ¿sí? Empiezan a juntar muchas más posiciones con organismos de derechos humanos también, que es algo que también les costó mucho. Gonzalo, Sí. te interrumpo un segundito nomás, porque el tiempo va corriendo Ajá. y no vamos como, viste que tenemos 15 minutos más o menos, 20 cada Bien, no uno, sabía. para que muestres el trabajo, porque si no, no Bueno, lo vamos a poder disfrutar. perfecto. Bueno, les cuento ahí también entonces un poco del libro. El libro, yo lo que toco son cuatro ejes, ¿sí? Por un lado, hablo, o mejor dicho, fotografío lo territorial, por otro lado, fotografío lo intrínseco, por otro lado, fotografío también objetos, y por otro lado, hago un planteo sobre la construcción de la memoria. Lo que van a ver ahora son imágenes que yo tomé en las Islas Malvinas, en el año 2013, que fue cuando viajé, financiado por el gobierno nacional. A ver, espera, ¿no? Ahí está. No sé si ven bien ahí la imagen, yo la veo me gustó como medio pisado, pero si ustedes lo ven bien, me quedo tranquilo. Ahí está. Esto que están viendo ahora son imágenes de Malvinas, propiamente dicho. Yo viajo allá en el 2013, financiado por el gobierno nacional, digamos, el gobierno financia la finalización del proyecto, entonces viajo a las islas con la idea de fotografiar campos de batalla. La idea también era fotografiar en un lugar subjetivo, digo, cuando hablo de subjetividad, hablo más de subjetividad cinematográfica, ¿no? Que es, digamos, tratar de ver, o mejor dicho, tratar de interpretar desde la mirada del otro. Y bueno, voy allí y con un grupo de excombatientes recorro las islas durante 7 días y me traigo este montón de imágenes digamos, la idea era, bueno, cómo alguien que vuelve de la guerra, eh, digamos, cómo alguien que estuvo en la guerra y vuelve al lugar donde combatió, es un lugar que fue horror absoluto, cómo ese lugar interpela a quien mira, ¿no? Y bueno, entonces, digamos, en esa línea me basé para fotografiar este lote de fotos que van a ver. El libro cada serie tiene un texto de ingreso y un texto de salida. El texto de ingreso, por lo general, es la definición de la palabra más cruda, y después el texto de salida es un texto mío.
Bueno, nada, qué sé yo, lugares así como concretos. Este es el cementerio de Darwin. Este es un lugar emblemático también, digo, tampoco quiero hacer así como una guía turística de las Malvinas, ¿no? Pero este es un cerro que se llama Dos Hermanas, y es un cerro de referencia para todos los excombatientes, ¿no? Todos los soldados que fueron, digamos, el punto de referencia era este, ¿no? Del Dos Hermanas para la derecha, del Dos Hermanas para la izquierda. Esto es Monte London, que fue donde fue la última batalla. Bien. Eso es, esperen, esto es esta serie que les mostraba, que se llama Brújula. Ahora vamos a ver otra de las series. Digamos, Brújula tiene que ver con el territorio. Ahora vamos a ver otra de las series que se llama Huella, que tiene que ver con las huellas némicas, ¿no? El psicoanálisis habla sobre eso, pero no me voy a meter a hablar de psicoanálisis porque no. Esto fue una apuesta con los soldados del CECIM y con algunos otros soldados que no participan del CECIM, pero que sí los conozco y tengo una muy buena relación. En principio mi trabajo eran retratos como muy concretos, entonces a la vuelta de Malvinas me propuse como despersonalizar eso y les propuse a ellos hacer, digamos, estas performances de introducirnos, meternos todos abajo del agua y fotografiarnos ahí. La idea es poder representar lo que representó para ellos la posguerra, manifestada en los sueños. Los excombatientes sufren todos de estrés postraumático y ahí en el momento ese del sueño, cuando el inconsciente se libera, es cuando se pone más tortuosa la cosa. Entonces intentamos representar esto con ellos y bueno, salió este lote de imágenes que lo representa, a mi entender, digamos, me parece a mí que es una representación acabada de lo que yo quise buscar, ¿no? Yo siempre me planteé que fotografiar esta temática de posguerra no era, por supuesto, nada sencillo, pero tampoco, digamos, desde la lectura de las imágenes tenían que interpelar más que mostrar cosas, ¿no? Ahora después de esto vamos a ver otra serie que yo llamé Fósil, que tiene que ver también con algo que son los objetos traídos de Malvinas. Los soldados cada vez que vuelven a las islas se traen cosas desde sus trincheras y algunos trajeron también objetos, los trajeron, digamos, desde cuando volvieron de la guerra, ¿no? A ver, esperen que acá está Fósil. Cuando volvieron de la guerra, ellos trajeron, no sé si ahí lo ven bien. Uy, ahí está. Empezaron a traer objetos, ¿no? Y me parece que los objetos estos, digo, funcionan principalmente para interpelar al lector, ¿no? Digo, cada uno de estos objetos tiene marcas, tiene texturas, tiene una historia, marca el paso del tiempo, y me parece que a todos nos llevan, ¿no? Es una referencia que nos lleva al lugar, al momento vivido, a reflexionar sobre eso, y a reflexionar también sobre qué estábamos haciendo nosotros en ese momento, sobre todo por ahí a mis contemporáneos éramos muy chicos, pero la gente por ahí más grande, que atravesó, ¿sí?, toda la dictadura militar en Argentina. Tenemos que entender eso, que Malvinas es una causa que está atravesada por la dictadura militar, es una decisión de la dictadura militar. Nuestros soldados fueron allí enviados por la dictadura militar.
¿sí? Fueron torturados por la dictadura militar, y cuando vinieron acá fueron corridos del plano por la dictadura militar. Digo, y la cantidad de suicidios que hay posguerra también es responsabilidad de la dictadura militar y de los gobiernos democráticos que tampoco hicieron lo que tenían que hacer. Yo no responsabilizo de ninguna manera al pueblo, me parece que el pueblo fue engañado otra vez más. Creo que los medios de comunicación en eso jugaron un papel muy importante. Bueno, nada, los objetos son así como cosas muy concretas, pero me parece que todos tienen ahí, ¿no? Principalmente, no sé, digo, qué sé yo, esta camisa, por eso se puede, tiene la posibilidad de verla muy grande, pero digo, cuando uno amplía esto a tamaño, empiezan a aparecer nada, cosas que me parece que esta también es una foto significativa, este es el Documento Nacional de Identidad, esto que ven ustedes acá, los soldados lo llamaban escracho, porque cuando iban a buscar un trabajo y les pedían documentos, ellos presentaban el documento y donde leían esto no les daban trabajo, porque también, digamos, hubo una instalación de que el combatiente era un loquito, ¿no? Entonces la sociedad también los corrió hacia un costado. Esto que ven acá es una hoja de memoria que escribió un soldado durante la guerra. Los soldados argentinos pasaron mucho hambre y Gabriel Sagastume, que es el autor de esta hojita, anotaba en un papel qué era lo que quería comer cuando vuelva a su casa. Y se la trajo, cuando terminó la guerra, se lo trajo entre sus pertenencias. Bueno, nada, un cable de telecomunicaciones también es algo muy simbólico para lo que fue. Gonzalo, perdón, quedan unos 3 o 4 minutos más o menos para que vayas ordenando tu exposición. Vamos a ver la última serie, que se llama Coexistencia. Esto es una fusión. Por supuesto, lo que estoy mostrando es algo resumido, el trabajo es mucho más grande. Esto es una fusión que hice yo con el primer trabajo. Estos son esos retratos a los cuales yo les comentaba que eran así como muy concretos, y son retratos de los excombatientes, de algunos, los cuales yo entrevisté, y tiene que ver también con eso, ¿no? Con la construcción de la memoria, con las capas por las cuales la memoria atraviesa. Y nada, me pareció interesante hacer así como estas, son fusiones, no son collage, son fusiones de imágenes que parten de un retrato y van, bueno, esto que ven acá es una carta que Martín Raninqueo, que es el soldado que está ahí atrás, escribió desde la guerra, ¿no? Y después, digamos, hacer esa fusión con el retrato concreto de él y con eso que él escribió, me parece que hay ahí como una vuelta que lleva al lector a reflexionar, ¿no? Sobre eso. Este también es otro amigo, Beto Santo. Independientemente de esto, digo, lo anecdótico es que en el caso de Beto volvió después de 2 años, volvió a su casa. Beto fue, digamos, lo detonó una bomba y fue rescatado por el ejército inglés. Y estuvo 2 años en recuperación hasta que volvió acá a La Plata. En fin, bueno, estas fotos datan todas del año 2002, 2003, 2004. Bueno, ahí más o menos tienen como un panorama de digamos, por dónde transita el trabajo. Es un trabajo que me tomé un buen tiempo para hacerlo, pero también, digamos, fue un trabajo que me costó mucho hacerlo, porque, digamos, hablar con ellos para mí era muy difícil, era muy duro, principalmente porque la temática me atraviesa de sobremanera, ¿no? Entonces, no sé si si sigo compartiendo pantalla ahí,
Entonces era muy Sí. difícil. Tenés que poner dejar de compartir si querés. Y el tema es que no puedo volver. Ahí está, era acá. Con escape creo que va. Ahí está. Ahí no sé si sigo compartiendo, la verdad. No, ya no seguís. Está ¿Ya perfecto. está? Buenísimo. Sí. Bueno, nada, hay una cosa muy resumida sobre el trabajo es mucho más amplio y tiene mucho más para mostrar, ¿no? Buenísimo. Pero bueno. Y el trabajo está en formato de libro. Si les parece, vamos a hablar también Cora y yo ahora, porque hay mucho en relación, entonces después podemos poner en debate todo. La voy a presentar a Cora, que a esta altura de los acontecimientos, por supuesto no la necesita. Un segundo. Cora nos va a hablar sobre el fotoperiodismo y la guerra de Malvinas, una batalla simbólica. Cora Gamarnik es doctora en Ciencias Sociales y licenciada en Comunicación por la Universidad de Buenos Aires, investigadora adjunta de CONICET, coordinadora del área de estudios sobre fotografía de la Facultad de Ciencias Sociales de la UBA y del programa de actualización en fotografía y ciencias sociales de la misma Facultad de Sociales. Ha publicado el libro El fotoperiodismo en Argentina, de 7 días ilustrados a la agencia Sigla, por Arte, en el 2020, es profesora titular de didáctica de la comunicación, de sociales en la UBA, dicta clases de posgrado en UNSAM, Flaxo y la Universidad Nacional de General Sarmiento, es codirectora del grupo de estudios sobre arte, cultura y política en Argentina reciente del Germany de la UBA. Gracias, Nati. Empiezo directamente con el trabajo. Les voy a contar una partecita de la investigación sobre fotografías que considero por alguna razón emblemáticas de la guerra, y lo que vamos a intentar hacer es una reconstrucción histórica de esas fotos, contar la historia, la biografía, llamo yo, de esas imágenes, y también pensar cómo la acción de algunos fotógrafos, hablo en masculino porque fueron todos fotógrafos hombres, los que cubrieron la guerra, nos plantean algunas posibilidades de lectura, no solo sobre los sucesos vividos, sino también sobre cómo esas imágenes afectaron de alguna manera el curso mismo de los acontecimientos. Decimos que las islas no representan solo, quiero hacer esta aclaración inicial, un reclamo territorial, aunque por supuesto es un reclamo territorial, sino que también son uno de los símbolos de lo que llamamos nación en Argentina. Y alrededor de las Islas Malvinas hay múltiples significados. Hay también lo que llamamos una causa nacional y popular profunda que arrastra años y décadas de búsqueda en ese reclamo. Pero también después de la guerra, y esto conecto con lo que mencionaba recién Gonzalo, fue un símbolo de vergüenza, de humillación y de derrota. También para muchos de los gobiernos democráticos de posguerra, un lugar ambiguo e incómodo al que tratar de esconder. Digo esto porque las memorias sobre Malvinas en nuestro país siguen siendo un fuerte espacio de disputa, como hemos visto y comprobado en carne propia en estas jornadas. Voy a compartir un PowerPoint para mostrarles algunas de las fotos, y quiero empezar hablando de lo que fueron 3 días antes de Malvinas, la manifestación del 30 de marzo del 82, porque esto habla también del estado en el que estaba la dictadura militar en ese momento. El 30 de marzo fue una movilización llamada por un sector de la CGT en Argentina que pedía por paz, pan y trabajo. Fue una manifestación muy reprimida, que casi no llegó a conformarse, por eso las imágenes nos muestran combates de 1 contra 4, como vemos acá. En realidad claramente no es un combate, ¿no? Sino es casi un descuartizamiento de ese manifestante, y vemos otras fotos que son
fotos muy conocidas, por lo menos acá en Argentina, para hablar de la dictadura. Son fotos de represión explícita, que sabemos tampoco fue el método usual con el que la dictadura reprimió, sino que sobre todo fueron las desapariciones forzadas, clandestinas y ocultas. Pero ese día también hubo una gran represión a los reporteros gráficos que salieron a cubrir esa marcha. Una de las fotos que tenemos de ese día es esta, y por eso quise empezar por acá, donde se ve una secuencia en la que varios policías tratan de detener a un fotógrafo, que es el fotógrafo Román von Eckstein. Y el fotógrafo que saca esta foto es Lucio Solari, del diario La Nación. ¿Por qué me detengo en esta foto? Porque este fotógrafo que está siendo acá apresado 3 días antes del desembarco de las tropas argentinas en Malvinas, va a ser el enviado especial de Telam a cubrir la guerra en las islas. Esto nos habla de varias cosas. Una primera que me gustaría mencionar es que los trabajadores de los medios nunca son lo mismo que los dueños de los medios o que las líneas editoriales de esos medios. Y la complejidad y las cosas que vamos a ver en las fotografías tomadas en Malvinas tuvo que ver en muchos aspectos por gestos que algunos fotógrafos pudieron hacer, por algunos intentos de visibilizar lo que se intentaba ocultar, que algunos fotógrafos pudieron hacer, aún bajo la censura estricta que hubo durante la dictadura militar. En esos momentos y en esos días vivimos esto entonces. Un diario como el Diario Popular pasó de decir represión policial y 1.800 detenidos a unidos venceremos, y a publicar esta imagen en la tapa de la que voy a hablar ahora en un momentito. Las fotos publicadas homogéneamente sirvieron en ese momento para significar un supuesto apoyo absolutamente monolítico a la decisión de la Junta Militar de desembarcar en las islas. El diario Clarín, por ejemplo, publicó un textual de Galtieri que había dicho: lo hemos decidido sin tener en cuenta cálculo político alguno, y al lado que el gobierno disponía la libertad de los detenidos, porque algunos inclusive podían ser enviados a las islas. Los detenidos eran los detenidos de la marcha del 30 de marzo del 82. Mostré antes cómo en la tapa del Diario Popular hay una foto de unos soldados enarbolando la bandera argentina, y es esta foto a la que me quiero referir unos instantes. Esta fotografía fue distribuida el 3 de abril a las 8 de la mañana por la Armada Argentina a las agencias de noticias y medios de comunicación en Argentina, para mostrar cómo en las Islas Malvinas se había logrado izar la bandera argentina. La Operación Rosario, como así se llamó el desembarco de las tropas argentinas en las islas, se construyó con 2 premisas que en realidad eran falsas y contradictorias entre sí. La primera premisa era que ante una ocupación militar en las islas, Gran Bretaña no iba a reaccionar militarmente, sino que lo haría diplomáticamente. Eso era lo que supuso la Junta Militar, o lo que supuestamente iba a suceder según sus previsiones. La segunda premisa era que Estados Unidos no apoyaría a Gran Bretaña en caso de un eventual conflicto, algo que obviamente desconoce absolutamente la historia de lo que era y es la OTAN hoy. La decisión entonces de recuperar, pongo comillas, que es el término que usaba la dictadura militar en las islas, venía de una necesidad política que tenía la Junta Militar en ese momento, desprestigiada no solo por la crisis económica que se vivía en el país, sino también por las denuncias sobre la represión ilegal que cada vez tenían más visibilidad en el mundo y en la Argentina también. Esta fotografía entonces que aquí vemos, acá la di vuelta para que veamos el texto con la que fue enviada, dice fotografía, por ejemplo, con la que fue enviada por la agencia DIN, proporcionada por la Armada Argentina de él, acá la propia falta de ortografía desde la agencia, del momento en que un grupo de soldados levanta hoy al amanecer la bandera en las islas. La agencia se encarga de aclarar que la fotografía la proporciona la Armada Argentina, tiene
todos los indicios de ser una foto absolutamente falsa, trucha, como le decimos acá, es un término coloquial nuestro. ¿Por qué? La foto fue entregada en papel fotográfico a los diarios y en la agencia, y sin embargo no había salido de las islas ningún avión que pueda traer, pensemos que es fotografía analógica, un rollo de fotos en ese momento revelado o sin revelar, que es la única forma en que esa fotografía pudiese llegar a los medios en papel fotográfico. Si no, el método por el que se enviaba una foto de las islas al continente era la telefoto, una especie de fax, y no había llegado de esa manera. Por otro lado, es una foto que se parece muchísimo a esta foto famosa de Joe Rosenthal, también actuada, también posada, muy cara a la Marina norteamericana para mostrar el triunfo norteamericano en la Segunda Guerra Mundial. Sin embargo, esta fotografía fue la utilizada en todos los diarios, paso rápidamente para que se vean algunos, para probar el desembarco de las tropas argentinas en las islas. Ahora bien, ¿por qué tuvieron que armar una foto falsa desde el inicio? Y esto me interesa porque vamos a ir recorriendo desde el inicio al final de la guerra una serie de fotos falsas creadas, lo que hoy llamamos creación de fake news, para mentir sobre lo que estaba sucediendo en lo que se llama el teatro de operaciones. Sabemos que las Islas Malvinas quedan muy lejos tanto de Londres como de Buenos Aires, quedan mucho más lejos de Londres que de Buenos Aires, pero la única forma de saber lo que sucedía en las islas era a través de lo que los enviados especiales nos mostraban. O sea, si hubo lo de la televisión es un paquete aparte que no lo voy a trabajar, pero hubo muy poquitos fotógrafos que lograban acceder por el control. Al ser unas islas también estaba absolutamente controlado quién podía entrar a lo que era el campo de batalla. Esta fue la tapa de Clarín, también podríamos hablar largo y tendido de las imágenes de la creación, del apoyo de esas plazas masivas hacia la decisión de la Junta, pero lo voy a saltear. ¿Cómo se había propuesto la Junta Militar Argentina, además de hacer el desembarco, de contar ese hecho al mundo? Bien, lo había planificado sumando entre los 914 hombres que iban en los 3 buques de desembarco a un fotógrafo. El fotógrafo era del diario La Nueva Provincia, se llamaba Osvaldo Zurlo, y estas son algunas de las fotografías que sacó Osvaldo Zurlo arriba del buque San Antonio, camino a las islas. Como vemos, las fotos son hasta de mala calidad, y aquí vemos algunas de las fotos que Osvaldo Zurlo sacó en las mismas islas. Como vemos también, él entregaba la cámara y pedía que le saquen fotos a él con la bandera argentina. Incluso en la propia redacción del diario La Nueva Provincia, es un diario de Bahía Blanca, vemos que Osvaldo Zurlo está con uniforme militar y un propio casquito que tiene las iniciales de corresponsal de guerra, contando sus aventuras como corresponsal. Sin embargo, ni el propio diario La Nueva Provincia tenía gran material fotográfico para publicar. La única foto que sacan en tapa de Zurlo es esta, en donde se ve a alguien doblando la bandera inglesa. Sin embargo, sabemos que hay fotos muy potentes y muy importantes que cuentan la rendición inglesa en las islas. Y una de esas fotos es esta. Si no es Osvaldo Zurlo, si no fue Osvaldo Zurlo el que la tomó, que era el enviado, el fotógrafo pensado por la Junta Militar para cubrir los hechos, ¿cómo es que aparece esta foto? ¿Quién es la que la saca? Etcétera. Bueno, esto es una larguísima historia que lo voy a hacer muy rápido, lamentablemente, pero en las islas estaba Rafael Wallman, un fotógrafo argentino que había trabajado en la editorial Atlántida para la revista Gente, que había sido despedido de la editorial Atlántida por reducción de personal en diciembre, y que junto con 3 compañeros más forman la agencia independiente ILA, Imagen Latinoamericana, y proponen trabajos fotográficos para agencias internacionales
para poder trabajar después de haber sido despedidos. Uno de los trabajos que habían propuesto en diciembre del 81 había sido conocer la vida cotidiana en las Islas Malvinas, ya que poco se sabía de esas islas. Y la agencia Gama, la agencia francesa, una de las más importantes agencias francesas, los contrata a la agencia ILA para que viajen y hagan ese reportaje al estilo National Geographic. Raphael Wallman viaja, llega el 23 de marzo, justo cuando se desata el conflicto en las Georgias. Ahí se encuentra con otros fotógrafos también ingleses y periodistas ingleses que viajan a ver qué estaba sucediendo con ese conflicto. Wallman saca fotos de vida cotidiana en las islas, esto es el trabajo que hace en esas semanas previas, se fotografía también al gobernador inglés en ese momento en las islas, Rex Hunt, se contacta con el periodista de la radio en las islas, logra tener un vínculo y un conocimiento, y el 1 de abril, cuando a la madrugada por la radio en las islas se anuncia que están llegando los buques de desembarco argentinos, lo anuncia el propio Rex Hunt, miran a Wallman, y Wallman dice, no sé nada, no sé qué está pasando. Entonces el gobernador inglés decide, para preservar la vida de Wallman por las dudas, que ese día duerma en la casa de su propio chofer, que está al lado de la casa del gobernador. Cuando desembarcan las tropas argentinas en las islas, el lugar que van a tomar, el lugar como símbolo del poder político y militar en Malvinas en ese momento, es la casa del gobernador. Con lo cual Wallman está en la casa del chofer del gobernador inglés en las islas, en el momento del desembarco, cuidado por el gobernador inglés para que no haya un atentado, para que no le pase nada, porque podría ser un conflicto internacional gravísimo, que a un periodista argentino le pase algo, y al mismo tiempo, por supuesto, hablando el castellano como fotógrafo argentino que era. Cuando él escucha... Perdón, Cora, sí. Solo un aviso que vamos 15 minutos. Ok, me apuro. Wallman sale y empieza a fotografiar lo que ve, saca esta fotografía, saca esta otra fotografía del momento en que un comando argentino hace tirar a parte de los ingleses al piso para fotografiar lo que para nosotros es la rendición inglesa en Malvinas. En este momento sucede un conflicto entre las propias fuerzas de desembarco argentinas, porque esta imagen contradecía la política del desembarco que había determinado la Junta Militar, que era un trato caballeresco a las Fuerzas Armadas inglesas sin derramamiento de sangre. Las propias desinteligencias entre las Fuerzas Armadas hicieron que un comando desoyera las directivas del comandante en jefe del desembarco y los haga tirarse al piso. Cuando el comandante Busser se entera, va corriendo y les dice, no los tiren al piso, levántenlos inmediatamente. Entonces esa escena que estamos viendo entre estos dos fotogramas no llega a durar ni siquiera 10 minutos. Pero estaba Wallman ahí y la fotografía, con lo cual, con el poder de la fotografía, esta escena de los ingleses tirados en el piso perdura en el tiempo. Voy a tener que ir más rápido, pero para hacerla bien corta, Wallman logra traer estas fotos al continente, estas fotos llama a la agencia Gama en Francia para decirles que tiene la foto de los ingleses tirados en el piso rendidos y levantando las armas, rindiéndose en Malvinas. El director de la agencia Gama viaja inmediatamente a Buenos Aires y se va al mismo día a Francia con estas imágenes escondidas en una media. A los días, estas fotografías están en la primera plana mundial con estos títulos. Y por supuesto, también en Argentina, la revista Gente ahora vuelve a hablar las fotos exclusivas que solo ven en Gente, paga
la cifra más alta que se paga por fotografías en Argentina, y Wallman, que acababa de ser despedido hace 2 meses, pasa a ser de nuevo su fotógrafo estrella. Bien, lamentablemente voy a saltear algunas cosas, pero quiero decir algunos datos nomás. Las fotografías forman parte de las tramas de lo simbólico que producen la realidad. Las imágenes tienen a veces una fuerza intrínseca y son capaces de actuar como agentes vivos sobre los acontecimientos. Didi Huberman mismo llama a estos acontecimientos visuales. Un autor que solemos leer, los que estudiamos imágenes, que se llama Bredekamp, un autor alemán, dice: las imágenes están en el mundo de los acontecimientos, en una relación que es a la vez de reacción y de formación. No solo repiten la historia pasivamente, sino que son capaces, como un acto, de actuar, de acuñarla. Un acto de imagen. Crea hechos mientras instaura imágenes en el mundo. ¿Qué pasó con estas fotografías? Voy a decir acá algunas interpretaciones que tuvieron estas imágenes y cómo se las apropiaron distintos actores. Estas fotos que probaban y demostraban el trato humillante de las Fuerzas Armadas Argentinas sobre los ingleses, vinieron a probar para, por ejemplo, Margaret Thatcher y un sector de la prensa sensacionalista inglesa y el sector más duro y conservador del gobierno inglés, que había que hacer una acción directa inmediata para revertir lo que había sido esta humillación para Inglaterra, que no era posible instalar una negociación diplomática, y en ese sentido estas fotos se utilizaron para probar la leña al fuego que querían ellos y que servía a sus propios intereses. El propio Eric Hobsbawm, el historiador inglés, escribió un artículo interesantísimo sobre la Guerra de Malvinas en el año 83, en donde señala esto. La propia Margaret Thatcher tiene su frase que dijo: derrota entre signos de pregunta. Esa posibilidad no existe. Para Gran Bretaña, entonces, estas fotografías fueron la forma de impulsar la necesidad de decir: hay que recrear el viejo imperio, un imperio que nos dice Eric Hobsbawm, que estaba dañado desde finales de la Segunda Guerra Mundial, y que Margaret Thatcher, sabemos, y ese sector del gobierno conservador inglés iba a utilizar la guerra para revivirlo. En Argentina, por otro lado, estas fotografías tienen lecturas también contrapuestas. Por un lado, son fotografías que se escaparon al control y a la censura de la Junta Militar, que contradijeron las órdenes de la previsión de la Junta Militar del desembarco. La orden era, por supuesto, no poner cuerpo a tierra a los ingleses, pero al mismo tiempo, para el sector más nacionalista, uno que encabezaba el general Seyneldin, era el teniente coronel, perdón, Seyneldin, eran fotos que lo llenaban de orgullo. Al mismo tiempo, eran fotos que era necesario crear para insuflar también el sentido nacionalista en la población. Sabemos hoy, por testimonios, que son fotos que están colgadas y esto podríamos con Mirta revisarlo, en asociaciones de excombatientes, cuelgan esta tapa, y es aún hoy una foto que da orgullo a muchos de ellos, como un sueño cumplido. Para la revista Gente, por supuesto, fue un éxito periodístico incuestionable, aumentó sus ventas un 123% durante la guerra. Para la agencia Gamma francesa fue un éxito internacional resonante que la hizo posicionarse por encima de sus competidoras Zipa y Signa. Para el fotógrafo Wallman y para la agencia ILA fue un éxito profesional y un parteaguas en sus carreras. Y pudimos, ustedes saben ahora que el que encabeza esta fila es el inglés Lou Armour, que después se transforma en protagonista de la obra de teatro Campo Minado que dirige Lola Arias.
gracias a Vero Pereira, que está aquí presente, yo pude entrevistar a Lu Armour en Argentina, en Buenos Aires, para preguntarle a su vez cuál fue su vivencia sobre la fotografía. Y fue muy interesante porque me aportó este otro dato que yo no sabía, que no estaba en el texto inicial de este artículo, y para mí fue interesantísimo. Voy a volver a la foto inicial, porque él acá, por un lado, no ve rendición, lo que para mí era claramente una foto de rendición, para él es una foto que muestra cómo ellos cumplieron las órdenes de sus jefes militares. Él lo que dice es: yo no me estaba rindiendo, yo estaba cumpliendo la orden de mi superior. Por otro lado, él ve acá dos elementos que yo nunca había visto en esta fotografía, que son el silenciador del arma de Jacinto Batista y los algodones que el propio Lu Armour tiene en sus oídos. Esto para mí fue muy interesante porque, a pesar de que uno mira y estudia las imágenes siguen teniendo capas de sentido una y otra vez diferente para quienes son los actores que las estudian, las viven, las atraviesan, las narran. Cuenta Lu Armour que él fue objeto de humillación, pero no por la fotografía, por haber encabezado la rendición, sino porque sus compañeros lo gastaron y lo siguen gastando, es un término que usamos nosotros aquí, cargando, porque se puso estos algodones, esto es, que no tenía las orejeras que correspondían a un militar para evitar los ruidos de las explosiones y poder así escuchar lo que sucedía. Y a su vez, el silenciador para él, que tiene el arma de Jacinto Batista, significaba que los argentinos estaban dispuestos a tirar a matar sin que se escuchase el disparo. Bueno, lamentablemente voy a ir dejando acá porque no tenemos mucho tiempo. Solo por si sale durante las preguntas, quería contar un poco la historia también de esta foto de la que hablamos ayer, la de Astiz, el represor Astiz, el torturador Astiz, firmando la rendición, y algunas otras fotos falsas que sabemos hoy. Pudimos reconstruir su historia, pero no quiero usar más tiempo. Dejo esto por si en el tiempo de las preguntas podemos volver a ellas. Gracias. Buenísimo, Cora, buenísimo. Estoy ahí con lista de preguntas para vos y para Gonzalo. Paso entonces a compartir pantalla y exponer. Cora, te pido que me avises por favor a los 15 minutos. ¿Se escucha, no? Sí. ¿Se me escucha, no, Cora? ¿Sí? Perfecto, Nati. Bien, genial. Voy a empezar citando a Martín Cohen, que afirma que en el principio fue la guerra. La narración predominante que ha fundado y tramado el gran relato para la historia de la nación está ligada en nuestro país a lo bélico desde sus orígenes. La historia nacional argentina está concebida como una historia de guerra, por ejemplo, en numerosas obras literarias, desde la Marcha de San Lorenzo hasta el poema Ezeiza de Fabián Casas, el Matadero de Echeverrías al Facundo de Sarmiento, del Martín Fierro al diario del Che en Bolívar, al diario de Che en Bolivia, perdón, de los Pichiciegos, así como otros textos centrales de la literatura nacional. Dentro de la fotografía argentina son pioneras las fotos de paisajes y tropas del ejército tomadas en 1879 por Antonio Pozo, célebres por registrar la campaña del general Roca, y por convalidar, sobre todo por esto, por convalidar visualmente el argumento de que el sur del territorio era, efectivamente, no mucho más que un desierto a conquistar, subrayando además a la cámara fotográfica como una de las portadoras de la maquinaria civilizatoria. Los registros fotográficos de Pozo, explica Verónica Tell, están al servicio de un discurso descriptivo cognitivo, derivan de una política de ocupación y explotación territorial y de la ideología del progreso que la sustenta. Registro del paisaje como objeto de conocimiento y también como lugar de inflexión histórica entre un pasado bárbaro y un presente que arrima la civilización. De esta manera, la fotografía estuvo tempranamente vinculada con lo bélico y con los inicios de la nación moderna a través de la guerra entablada contra ese otro invisible, el indio, que habitaba un espacio vacío, cultural y geográficamente,
y pleno de barbarie. Más acá en el tiempo, algunos proyectos fotográficos contemporáneos también han puesto en marcha narrativas de la guerra y lo militar, por ejemplo en su serie NECA, 1879, hecha en el 96, el fotógrafo Res revisita las imágenes de los álbumes de Pozo, siguiendo sus pasos y realizando las mismas tomas, de modo de fotografiar los mismos paisajes, que son ahora necesariamente otros paisajes, bajo la consigna de resistencia indígena atribuida al cacique mapuche Cafulcurá, que da título al conjunto, no entregar Carué al Inca. Por su parte, las obras de la argentina Cristina Piffer aluden a los orígenes decimonónicos de la identidad nacional y a las masacres que las han forjado, al poner en escena elementos como la carne, la grasa, las tripas y el cuero animal, entre otros símbolos patrios. Yo me voy a referir acá a dos expresiones fotográficas que evocan zonas de la historia reciente, aludiendo a lo bélico. En principio voy a hablar de Malvinas y retratos y paisajes de guerra de Juan Travnik, que fue expuesta en septiembre del 2008 en el Centro Cultural Recoleta. Ese mismo año, bajo el mismo título, las fotos conforman un libro editado por Ediciones Larivière con texto de Graciela Esperanza. El libro abre con 12 fotografías de paisajes tomadas en las islas en mayo del 2007, todos escenarios en donde se desarrolló el conflicto armado, campos de batallas, refugios, pozos de agua, restos de armamento, fragmentos de aviones, helicópteros destruidos. Y estos paisajes le siguen 63 retratos fotográficos en blanco y negro de excombatientes de la guerra, que fueron tomados en distintas ciudades del país entre el 94 y el 2007. Al recorrer la muestra se advierte su enorme volumen. Esta decisión de montaje refuerza cierto exceso en la serie de Travnik que la emparenta con otras series de imágenes que se presentan a modo de un gran atlas, como las fotografías de hombres del siglo XX de August Sander, el fotógrafo alemán que durante Weimar, ¿no?, fotografió metódicamente a los habitantes de Colonia, desplegando una múltiple clasificación visual de singularidades y a quien el nazismo destruyó prácticamente toda su obra. La obra de Sander es más que un libro de fotografía, escribió Benjamin, es un atlas que nos entrena para ello. El Atlas de Malvinas de Travnik presenta una multitud de rostros en primeros planos y algunos paisajes que son también la clave de lectura de esos rostros, en tanto rostros paisajes de guerra. Nuevamente aparece la piel más o menos marcada y siempre tomada de cerca, expuesta como un mapa, como sentido desparramado, exterior, corporal y visible de lo vivido. Esta aproximación a los rostros impone, como dice Didi Uberman, una cualidad táctil devuelta por el fotógrafo a los rostros que ha decidido encarar por nosotros. Habla de otro fotógrafo, pero yo lo tomo para pensar a Travnik. Entonces, y acrecienta la importancia de cada textura con sus accidentes, su grano de piel, y, como es de esperar, sus marcas y cicatrices. En estos retratos de excombatientes, la guerra aparece en las expresiones de vacío de alguna de sus miradas. Recordemos la pérdida de la experiencia y el enmudecimiento de quienes regresaban del frente de combate descrito por Benjamin, pero también profundamente, y es lo que estoy proponiendo acá, en la superficie de esas pieles que hablan y se muestran. En virtud del formato en que fueron tomadas, la piel aparece en todas las fotos, ofreciendo una gran cantidad de información. Muestra los poros, los pelos, la forma en que la piel sube por la nariz y cae más pesadamente sobre un ojo que sobre el otro. Como en la fotografía de los caras rotas o los 100 rostros de la Primera Guerra Mundial, Travnik no amonesta ni advierte, sino que muestra. Travnik muestra a los hombres excombatientes en primer plano, la mayor parte de ellos mirando de frente a cámara sobre un fondo neutro. Aunque la imagen tiene un acercamiento muy cercano al rostro, por sus cuellos u hombros se adivinan que están en su gran mayoría vestidos de ropa de civil. Casi 50 retratos eluden vestir cualquier tipo de insignia que haga alusión a la guerra. 2 llevan el torso desnudo y una cadena al cuello. Sobrevuela en esta serie una ausencia de heroísmo y una falta de épica que vibran en consonancia con una guerra llevada adelante por la Junta Militar al frente de una dictadura resquebrajada. Travnik afirma que realizó la serie como un homenaje a quienes habían estado en las islas o en los barcos, no a quienes tomaban estas decisiones.
era importante fotografiar a quienes habían puesto por el imperio de las circunstancias su cuerpo en esa guerra, dijo el fotógrafo. Además de las privaciones soportadas, hambre, frío, falta de ropa, de comunicación y de transporte, bombardeos, Lorenz subraya el daño psicológico de los soldados, que no me voy a extender acá porque ya de esto se habló. Así que, antes de los combates finales, muchos soldados descubrieron que sus principales enemigos eran sus propios oficiales. En la serie, esta violenta precariedad de la tropa argentina se entrevé, además de la condición en general de civiles, no en este caso, por ejemplo, en los epígrafes de las fotos. Cada título señala en primer lugar el nombre de la persona, la ciudad y el año donde fue tomada la fotografía, el rango que tenía en el ejército, el año de nacimiento y la compañía. De los 63 retratados se lee que 51 eran soldados conscriptos al momento de ser llamados a la guerra. Travnik no construye un relato épico, la historia del guerrero héroe, sino uno profundamente humano, mostrando los rostros y las pieles como superficie de memoria de esa experiencia terrible a la que fueron sometidos. Travnik aclara algo que me resulta interesante. Son fotos de los veteranos, de los excombatientes. Fueron fotografiados desde ese lugar. Ellos posaron delante de la cámara desde ese lugar. No andan por la vida siempre con esa mirada, aclaró. En algunos casos el plano es más amplio. Ya no es solo la cara, sino que asoma el cuerpo. Allí algunos retratados exhiben alguna vestimenta de combate o medallas. Uno está inmovilizado en una silla de ruedas, otro tiene una pierna amputada y otro está sentado, de modo que puedan verse ambas piernas ortopédicas. Sin embargo, lo que sobresale en el blanco y negro parejo y moroso de estas imágenes más abiertas, lo que punza, es siempre la piel detallada del rostro serio que nos mira inquisidoramente. Estas fotos presentan los singulares cuerpos que atravesaron la guerra con una cualidad táctil. La piel es espacio, superficie fotográfica y mapa del trauma. Los paisajes, en obvia relación, son el lugar de la vivencia padecida. En 2007, Travnik ganó la beca Guggenheim para viajar al archipiélago con la clara idea de fotografiar los paisajes que habían visto esas mismas miradas. Fue en mayo, con el mismo clima, la misma luz, el mismo frío, la misma lluvia y la misma duración de los días, según explica. Consciente de esta relación entre una tropa en condiciones inhumanas y un territorio sumamente indócil, Travnik elige anclar la mirada en las posiciones argentinas y fija su perspectiva en la de los soldados. Vemos así los rudos paisajes vistos por los combatientes en medio de la guerra. La playa donde desembarcaron, el monte donde se reparaban para cocinar, los utensilios utilizados, los hierros de una posición argentina entre las piedras, los fragmentos de un avión y un helicóptero, los cráteres de las bombas cubiertos de agua. En todas ellas predomina la oscuridad, el momento en que el sol va a ocultarse, el horizonte visto a distancia en el extremo superior de la imagen y el viento. Se trata de una perspectiva entre los restos. Ante la naturaleza vacía de las islas, aparentemente más desierta e indómita aún que el desierto, entre comillas, de las fotografías de Pozzo, Travnik describe visual y detalladamente la superficie de cada terreno y las huellas de la historia que perviven en él. Hay una insistencia en acudir a los paisajes y objetos mirados para encontrar algo de la mirada que se posó en ellos. Este testimonio de lo mirado que pueden dar las cosas y los restos de las cosas que quedaron en las islas, donde permanecen también reunidos en el cementerio de Darwin los restos de los cuerpos de los caídos, será el nudo fotográfico que ate, a través de los tiempos, las miradas de los retratados con los paisajes y sus huellas, y a ambos conjuntos con la mirada de Travnik. En tanto superficie, la piel es un espacio y sus reglas son las del paisaje. En rigor, toda foto es espacio y superficie. La lucidez de Travnik consiste en presentar conjuntamente retratos y paisajes, aunándolos en una misma y única mirada, y revelando los rostros en su cualidad superficial de territorio. Paso ahora al segundo y último de los trabajos, que es Malvinas, de Gerardo del Oro, en 2010, salió publicado en Francia. Este libro es un libro de tapas blandas y blancas, veteadas, con ondas celestes muy finitas que parecen ondas de mar o de sismógrafo. Sobre estas olas se lee muy chiquitito la palabra Malvinas. El nombre del autor aparece solo en la contratapa. Aclaro todo esto porque es un libro que ya tiene toda una falta de cualquier épica monumental o de cualquier épica.
En el interior del libro, luego del título, se suceden directamente, sin ningún tipo de texto, las 23 imágenes a color ubicadas sobre la mitad superior de las páginas impares. Es decir, sobre las pares no hay nada, y están ocupando solo prácticamente la mitad de la página. Cada una tiene bordes redondeados y mide 9 por 13 centímetros. El tamaño usualmente utilizado para imprimir copias en papel al dejar un rollo analógico en el laboratorio. Según Del Oro, las fotos son chiquitas porque necesitan el espacio. Todo ese blanco es el espacio que rodea las islas. Al final, un breve texto en primera persona hace las veces de prólogo y epílogo. No hay epígrafes. Todo resulta pequeño, delicado y armónico. La ausencia de palabras alrededor induce una relación de inmersión con cada imagen, una lectura a solas. En cierta forma, el dispositivo se ausenta y pareciera que las fotos simplemente pasaran una tras otra. Aquí no hay pieles, no hay personas retratadas, solamente paisajes y cosas. Y resulta interesante cómo estas fotos trabajan una dimensión de la superficie de las islas que punzan la luz, el color y la gracia. La primera foto del libro es un atardecer nuboso. Hay faroles y guirnaldas de lucecitas que los unen. En el horizonte se ven montañas y el mar, y en la parte inferior una superficie de agua o hielo reflectante. Todo parece tranquilo y en calma. Le sigue una imagen del Memorial de Liberación de 1982, el memorial inglés de la Guerra de Malvinas, erigido en el 84 en Puerto Stanley. La figura de bronce de la Britannia se recorta y lo pincha con su tridente sobre un cielo celeste, blanco y negro de nubes. La foto siguiente abre un conjunto de imágenes que se repiten en el libro en relación a los cuerpos de los caídos durante el conflicto, aquí mezclados, tanto argentinos como ingleses, cruces de maderas, ofrendas florales, recordatorios en inglés, un portarretratos con la foto borrada, y 2 veces las ordenadas cruces blancas del cementerio argentino de Darwin. Si Travnik se acercaba a inspeccionar con demora las pieles de los rostros de los excombatientes, aquí Del Oro se aboca a los detalles de los paisajes. No hay vacío ni enormidad, sino una escala humana y una iluminación ad hoc. Un paisaje mirado de cerca, aún en estas 2 fotos de caminos que se pierden bajo un cielo negro que anuncia mal clima. Según sus palabras, fue ponerse en sintonía con el lugar, sean árboles, o el paisaje, lo que estás pisando, o la escenografía armadas antes o después del conflicto. Todo lo leía en función de la guerra. Fue estar pisando atentamente un lugar que no terminaba de entender. Nati, la manera, vamos 15, sí. Perdón, 15. Perfecto, llegó, perfecto. Gracias, Cora. La manera en que estas fotografías aparece la humanidad, los restos de lo humano, es decir, de la batalla, tiene que ver con lo monstruoso. Esta es mi hipótesis, es la hipótesis del texto. Con algo sugerente que parece insuflar vida a los despojos. Las fotografías ofrecen una vecindad y un acercamiento a esas moles derribadas, a los intrincados fragmentos de hierro que perviven en el territorio de las islas. Los monstruos de Antonio Berni, hechos con chatarra industrial, materia que en tanto desecho debería ocultarse de la vista, resultan un antecedente visual de estos monstruos malvinenses, hallados e iluminados por Del Oro. Uno de ellos parece un perro o un dinosaurio robótico de trompa y ojos naranja. En otra foto, un fragmento semicircular con agujero semihundido en el agua arma una figura de flor con su reflejo entre pastizales. Un avión deshecho se apoya como un pájaro agotado sobre la tierra. Las advertencias rojas de peligro acerca de la presencia de minas, danger mines, se recortan urbanas en medio del terreno. Parecen banderas de pirata con la calavera y los huesos cruzados debajo, señales de tránsito bélicas, respetuosos avisos junto a alambres de púas. El fotógrafo advierte que más allá de lo fotogénico de estas chapas rojas indicadoras de peligro, cuyas réplicas, esto me resultó interesante, se venden en las islas como souvenir, estos carteles demarcan un territorio que es igual a ambos lados del alambrado, sin diferencias físicas, pero que uno de ellos no puede transitarse desde hace 40 años. El alambrado es, para el fotógrafo, la diferencia entre la vida y la muerte. La guerra ya pasó, y las minas inglesas, argentinas, quedan como una latencia mortal de lo humano en ese territorio. De esta manera, además de señalar hacia el pasado, estas fotos de Del Oro se plantan en un completo presente, refuerzan la huella de lo vivido con el sentido actual de eso que se da a ver sobre el conflicto. Una de las fotos, me quería detener un minuto antes de cerrar en esta, resulta un contrapunto perfecto para la imagen de la escultura de Britannia.
sobre palos y cruces caóticamente dispuestas en la tierra, parece ser verdaderamente el medio de la nada, se ven colgados zapatos, botas y zapatillas. No hay otra señalización, ni marca, ni orden, ni frontera entre este espontáneo memorial y el continuo del terreno que se pierde al infinito. Sin embargo, carece por completo de contenido político o de relación con el conflicto bélico. Al parecer se trata de turistas que, en lugar de tirar una moneda para volver al lugar, dejan un zapato como prenda de canje. Sin embargo, su sentido se trastoca y se transforma en medio de esta serie fotográfica. Frente a la clausura propuesta por el bronce monumental del vencedor, la Britania, esta instalación aparece como un contramonumento, perecedero, antiheroico, modesto, abierto a significaciones diversas y móviles. La utilización de los zapatos de la Shoah a Cromañón nos implica o nos habla de la aparición de calzados vacíos para presentar la ausencia. Por su parte, me recuerda también a la instalación Trompe-l'Oeil de Daniel Ontiveros, excombatiente y artista, donde delante de una pintura mural de un paisaje marítimo cuelga su uniforme, un uniforme de combate que él usó durante la guerra, bordado con flores artificiales que son margaritas por Margaret Thatcher. En la instalación el uniforme colgado de la percha, cada tanto por efecto del viento, si alguien lo toca, se gira lentamente como si fuera un cuerpo que cuelga. Boltanski cree que la ropa, la fotografía y el cuerpo muerto comparten una característica: ya no hay nadie allí. Regresando a la serie completa y siguiendo a Daniel Link acerca de que lo monstruoso es un desorganizador del sistema, de las colecciones y los dispositivos de normalización, los monstruos fotográficos de Del Oro y su ligero extrañamiento parecen desestabilizar el relato de Malvinas. Entre la pesadez de los hierros y cierta ligereza de la luz, desmontan aquello visualmente esperable sobre las islas. Estas fotos remiten, creo, en parte, a esa falta de sentido de la que hablaba Martín Cohen el miércoles en este mismo espacio. Imágenes que en cierta manera corroen los sentidos y narran por momentos en clave del sinsentido, un poco en relación con esas literaturas disidentes y críticas de las que hemos hablado. Y con esto quiero cerrar este breve recorrido sobre Malvinas a partir de sus imágenes fotográficas. Las imágenes de Travnik y Del Oro son artefactos fotográficos que, cruzados por lo bélico, despliegan un trabajo sobre la superficie visible de las islas, y ponen en foco aquella primera capa de lo visto y sus memorias. Mientras que Travnik alude explícitamente al conflicto, subrayando la superficie de los rostros de los excombatientes en primer plano, como paisajes, la serie de Del Oro se abre a mirar a color los paisajes australes y los restos monstruosos de la batalla. Ambas funcionan así como espacio de despliegue de nuestra historia reciente, al poner visualidades a aquello que fue, no solamente, pero sí especialmente del 82 para acá, un territorio profundamente imaginario. Bueno. Perfecto. Gracias. Bueno, tenía preguntas, no sé si preferís empezar vos, Cora, o yo, ya que estoy hablando y con el micrófono abierto, hago una pregunta para Cora y una para Gonzalo, y tal vez podemos hacer una ronda de preguntas y luego, si están de acuerdo, ellos responden. Tenemos unos 16 minutos para seguir. Sí, hay varias preguntas también en el chat, Nati. Ah, perdón. Si quieren leo esas primero y sumo las mías. Perfecto. Claudia Feld te felicita, Cora, excelente tu trabajo. Te hago entonces la pregunta sobre la foto de Astiz para que cuente su historia, si hay tiempo cuando se hagan las preguntas. Y Lucas Almada pregunta si, Cora, trabajaste también las imágenes del regreso y las manifestaciones en junio. Y hay más textos, más preguntas en el chat, ¿no? Buenísimo. Bien, no solo en La Nación Argentina, Toda Nación, el Miocid, por ejemplo, Adorno y Horkheimer hablan extensamente de que toda esa historia está basada en la barbarie. No somos un caso único en todo caso. Buenísima intervención, Cora, respecto de las fotos tomadas por el enviado de La Nueva Provincia. Como ex habitante de Bahía Blanca durante largos años, no puedo dejar de recordar la estrechísima colaboración, complicidad que dicho matutino, por entonces regenteado por la familia Mazot, brindó a la dictadura instaurada desde el 76, dice María C.
Ana dice, al nombrar a la Guerra de Malvinas como teatro de operaciones, la dictadura parece reconocer sin querer en esa metáfora su condición de puesta en escena, su construcción ficcional o mejor ficticia, engañosa, las fotos falsas, el ocultamiento, la impostura. Y pregunta, ¿se podría pensar que algunos artefactos artísticos literarios, las fotos de la mirada, las marcas en las pieles, los paisajes, los objetos memoriosos, los que develan un más allá de esa escena, un fuera del cuadro, incluso un fuera de foco, pueden resultar tácticas para poder ver algo más? Y Claudia responde, interesante Ana, como si hubiera un detrás y un delante de la imagen que son invisibles, pero que develan de alguna manera la escena. Y Lucas dice, en el Museo de la Memoria de Rosario tenemos las fotos de los zapatos que junto con un texto forman la sala sobre la Guerra de Malvinas, coincidiendo con el sentido que estás comentando. Y sumo mis dos preguntas. La primera para Gonzalo, respecto de la serie de Brújula. Me interesaba mucho saber por qué por qué la elección formal, porque realmente me parece muy potente, de las fotos movidas o fuera de foco, digamos, por qué ese acercamiento al territorio. Y como segunda, ya no pregunta, sino comentario, cuando pensaba en los retratos bajo el agua, me hacía acordar a la cita con la que abre tu libro. La cita son muy pocos versos, prefiero leerla, de Gustavo Caso Rossendi, excombatiente y poeta. Lo hemos aprendido, nosotros los sobremurientes sabemos muy bien que tras el silencio viene otro silencio atronador, siempre será así. Entonces, sí, digamos, fundamentalmente lo que pasa bajo el agua es que hay mucho silencio, o esas fotos transmiten mucho silencio, si tenía que ver con este epígrafe. Y por último, para Cora, que bueno, siempre es un placer escucharla, me resultaba interesante que esta foto falsa, como muchas veces, resulta prueba de algo que de verdad estaba pasando, o sea, que el estúpido desembarco en las islas, de hecho estaba ocurriendo, ¿no? Entonces me resulta interesante, porque como hay varias capas de verdad, de falsedad y de mentira superpuestas en ella. Bueno, dejo aquí para que surjan las más preguntas o comentarios. No sé quién quiere seguir. ¿Querés contestar vos, Gonzalo, la pregunta de Nati, y después voy yo? Ahí está. Sí, bueno, en primer medida, la elección de la estética para abordar el territorio tiene que ver, digamos, con una decodificación de cómo ve alguien un lugar como Malvinas, que es una pradera completamente silenciosa y pacífica, por donde estas personas pasaron el trauma más importante de su vida, porque recordemos que fueron 70 días de guerra. Entonces, lo que digo es, bueno, ¿cómo una persona que pasó por todo eso interpreta eso? Digamos, ¿cuál es su mirada a eso? ¿Qué es lo que ve, ¿sí? Que no es lo que vemos nosotros, ¿sí? Para nosotros eso es un campo, ¿no? Y todo lo demás son agregados que nosotros construimos desde información que fuimos adquiriendo. Pero digo, quien vivió eso, quien estuvo ahí, tiene otra mirada de las cosas. Lo que me pasó a mí cuando yo fui con ellos fue que veníamos, digamos, veníamos caminando por el campo y de repente el clima se transforma, ¿no? Los silencios empiezan a ser cada vez más prolongados, las miradas se pierden, los mismos excombatientes empiezan a desparramarse por el territorio en busca de sus referencias, y me parece que digamos, la estética apunta justamente a eso, ¿no? A qué ve una persona que estuvo combatiendo en Malvinas, cómo interpreta el territorio, ¿no? Digamos, lo que para nosotros es una montaña o un cúmulo de piedras, ¿qué es lo que significa eso para ellos? Porque quizá, digo, ese cúmulo de piedras fue el resguardo de
no sé, algún ataque, algún bombardeo, o el resguardo para un compañero, en fin, ¿no? Digo, eso están atravesados por esa vivencia, cosa que nosotros no. Entonces me pareció a mí que era acertado tratar de proponer llegar lo más acabadamente posible a esa mirada. Buenísimo, gracias. Cora, ¿querés Gracias, responder? Gonzalo. No sé si hay otra. ¿Contesto yo, Nati, querés? Dale, sí, adelante. Muy brevemente, la pregunta sobre el trabajo de fotos del regreso, sí, es otro proyecto que llevamos a cabo casi 2 años, y hay un trabajo escrito que está disponible online sobre las fotos del regreso, muy fuertes, sobre fotos, especialmente una imagen que analizamos sobre un excombatiente desnutrido que logró ser fotografiado por el médico civil voluntario que lo fotografió, y también un trabajo hemos hecho sobre las fotos del 14 de junio, sobre la represión que hubo en las calles de Buenos Aires cuando la gente se enteró de la firma de la rendición de las tropas argentinas en las islas. Así que sí, hay 2 trabajos sobre eso. Sobre la complicidad de la nueva provincia, sí, no tuve tiempo de contar nada de la historia de la nueva provincia, pero podemos decir que los dueños del diario La Nueva Provincia, que son quienes mandaron a Zurlo para esas fotos que no pudieron ser por lo mal fotógrafo que el fotógrafo resultó, cuestionaba la dictadura por blanda, por haber matado poca gente, ¿no? Solo con eso nos damos una idea. Y para rápidamente contestarle a Claudia, voy a tratar de hacer muy breve, así Nati también puede retomar algo de sus trabajos. De esta es la foto que hablábamos, esta es la foto que me parece también clave para mencionar sobre fotos importantes que sucedieron durante la Guerra de Malvinas. Esta foto fue tomada, como señala ahí, el 26 de abril de 1982, arriba del buque inglés Plymouth. El que está firmando es Alfredo Astiz. Bueno, podría hablar largo y tendido de quién es Astiz. Podemos decir con mucho orgullo que está preso en Argentina por delitos de lesa humanidad, y en este momento él es el que firma la rendición en las Islas Georgias, y Astiz firma la rendición sin combatir, además. La foto la toma la Marina Inglesa y la comparte profusamente esos días. Esa foto sale, por ejemplo, en la tapa del diario El País, y es muy interesante acá porque Astiz es reconocido por sobrevivientes, por ejemplo, que estuvieron en la Escuela de Mecánica de la Armada y sabían que él había sido uno de los torturadores de la ESMA, lo reconocen y denuncian eso, con lo cual a partir de que esta foto empieza a verse en medios europeos, piden la extradición, y ahí lo que sucede es que Suecia y Francia le piden a Inglaterra, porque Astiz, después de firmar la rendición en las Georgias, queda detenido y es llevado a Inglaterra. Astiz está detenido en Inglaterra, Suecia y Francia le piden la extradición, e Inglaterra lo que hace es devolverlo a la Argentina, donde por supuesto no solo queda libre, sino que sigue haciendo las cosas que sabía hacer. Me parece que esto es muy importante porque conecta lo que decíamos ayer, ¿no? Cómo la Guerra de Malvinas habilita a que podamos saber más de lo que sucedió durante el terrorismo de Estado en Argentina. Una foto como esta habilita a hacer una denuncia. También muestra la actitud del gobierno de Margaret Thatcher, que por un lado hablaba de la necesidad de la guerra porque Galtieri era un militar fascista, pero a la hora de entregar a Astiz para ser juzgado en Francia o en Suecia, prefiere devolverlo a su propio comandante. Me parece que es una foto que da para seguir estudiando, así que Claudia, ahí tenemos un trabajo pendiente.
Asimismo, quiero contar un segundo que esta foto fue utilizada también por las Fuerzas Armadas inglesas para hacer un volante de lo que llamamos acción psicológica. Diseñaron este volante para ser tirado, lanzado sobre las tropas argentinas en las islas. En el lado del texto decía que así como el teniente Astiz se rinde en las islas Georgias, que llaman a los soldados a rendirse, que iban a ser tratados de manera adecuada, que iban a poder reencontrarse rápidamente con sus familias, y queriendo mostrarle a las tropas argentinas que sus propios oficiales se estaban rindiendo. Sin embargo, este volante que fue construido y existe y usó esta foto de esta manera, finalmente por razones meteorológicas no fue lanzado sobre las tropas. Bueno, hasta ahí, Claudia, después podemos seguir largo y tendido hablando sobre esta foto. Yo tengo un mini comentario respondiendo a algunas cosas del chat. Primero, me resulta muy interesante, no me acuerdo de cuando visité el Museo de la Memoria en Rosario, que estuvieron las fotos de las botas dadas vueltas, porque en sí misma es un escenario muy interesante, pero a la vez no tiene nada que ver con el conflicto. Así que eso lo voy a trabajar un poquito más. Vero me pregunta si puedo decir algo sobre la relación entre las caras y los paisajes. Este texto de Travnik forma parte de una investigación un poco más larga sobre la piel en tanto superficie, que es a la vez, es lo único, digamos, que es a la vez interior y exterior, es nuestra frontera con el mundo, sentimos al mundo a partir de la piel, o sea, es nuestra, y a su vez es aquello que está en relación con los otros, y me parecía interesante, por ejemplo, en relación con, por ejemplo, un trabajo que se llama Uniformados, de Santiago Hafford, donde muestra el ejército actual, hace unos 10, 15 años, que, digamos, en general, para los desfiles se pintan, es decir, en general lo bélico está asociado a cubrirse las pieles, es decir, a ponerse una máscara, cascos, uniformes, y hay como una franqueza en estas pieles civiles digamos, que en un punto son la superficie de memoria de lo vivido, una superficie que es totalmente concreta. O sea, yo lo escuchaba a Sebastián hoy, y mi perspectiva también está emparentada con pensar a las cosas, digamos, a pensar a los nuevos materialismos, ¿no? Que están como bastante en boga en estos últimos 10 o 20 años desde la filosofía, es decir, que la idea de pensar el agenciamiento que tienen las cosas para hablarnos del pasado. Entonces, en ese sentido me resultaba, por eso decía, esta mesa muy, muy interesante, porque cuando van a las islas, obviamente los fotógrafos, lo vimos en el caso de Gonzalo, de Travnik y de Loro, van a buscar esos objetos que están ahí, ¿no? Esos objetos que, como dice Benjamin, y como dice también Sebald en Austerlitz, dan cuenta de lo mirado, de las miradas que se posaron en ellos también, ¿no? Y tenía una última respecto de lo que decía Ana, muy interesante, sobre el teatro de operaciones, y ahí a mí me resultaron muy increíbles estas fotos de Loro, que yo no había visto en un pequeñísimo libro que sale en Francia, que medio se lo editan, y que tiene estas fotos de estos monstruos a color, iluminados, y que son una visualidad respecto de Malvinas muy diferentes a las que habitualmente he visto. Entonces aparece ahí como una narrativa, como se hablaba el miércoles, más disidente o más crítica, y en ese sentido me resulta, bueno, interesante, digamos, esa aparición del monstruo, digo yo, pero puede ser también de lo lúdico, ¿sí? O sea, cuando estaba trabajando con ellas, pasó mi hija y dijo, ¡ay, qué linda esa foto! ¿No? Esa foto que parece un robotito. Entonces, digo, también pensando en nuevas, y de la mano de la literatura, que tal vez se animó más rápido
a presentar una épica no épica o una épica diferente respecto de Malvinas. Ya que Nati, estoy hablando... estamos sobre la hora, pero sí. Hay una antes última pregunta que te hace Mirta en el chat. Dice, ¿cómo hay marcos de la memoria que siguen reproduciendo imágenes como la rendición, que sí aparecen en los centros de veteranos locales, pero hay otras que no podemos o no queremos ver y censuramos? Y gracias, Mirta. Y yo no quería cerrar la mesa sin hacer una mención a algo que pasó acá en estas semanas muy álgidas de los 40 años en Argentina, y es que quiero expresar mi solidaridad en esta mesa específica de fotografía con el fotógrafo argentino Rubén Di Gilio. Rubén Di Gilio armó una muestra que se llama Malvinas en mis ojos, con 40 fotos que expuso en el Congreso de la Nación. Lamentablemente la muestra solo duró 40 minutos. Después de ser expuesta, 4 excombatientes que trabajan en el Congreso de la Nación pasaron a verla y mencionaron que había 4 fotos de la muestra que no les gustaban, y pidieron que bajen esas 4 fotos. Rubén Di Gilio dijo que esas fotos eran parte de las 40 de la muestra y que componían un discurso único, y entonces tuvo que bajar la muestra entera. Esas 4 fotos habían sido fotos que él vio, de cosas que él vio y que sacó en Malvinas en el 2018. Sus fotos son de vida cotidiana en Malvinas, y entre esas fotos estaba 2 habitantes de Malvinas sacándose selfies con un busto de Margaret Thatcher, otra foto que era a Galtieri en una foto, y el marco de la foto era la tapa de un inodoro, y otra era un cartel que tenía la palabra Falklands, y la cuarta era una foto de la bandera inglesa flameando en Malvinas. Eran fotos de lo que vio, de la mirada de Di Gilio en las propias islas, y le parecía importante a él que esas fotos se conociesen en Buenos Aires, se conociesen en Argentina, de cómo se vive allá. Me parece que ese gesto, esta situación de que a alguien no le guste una foto y sea obligado a bajar la muestra, se agrava porque eso sucedió adentro del Congreso de la Nación, en Argentina, y porque además se suma a lo que vivimos en estas jornadas por utilizar la palabra Falklands en el título, con la imposibilidad aún hoy de escuchar, de sostener, de ver, de animarse a dar estos debates. Me parece que, y quiero decir que estas jornadas creo que son un aporte en ese sentido. Todavía hay mucho por seguir peleando por las disputas de lo que se puede decir acerca de Malvinas, de lo que se puede ver, de lo que se puede mostrar. Así que bueno, solo agregar eso y mi solidaridad con Rubén Di Gilio. Bueno, ¿alguien tiene alguna otra consulta? Sí, a mí me gustaría aportar a lo que dijo Cora. Acá en La Plata vivimos una situación similar hace muchos años con la muestra de uniformados de Santiago Jáfora. Exactamente, la que mencioné. Exacto. Sí, sí. Que por una pésima decisión de quien conducía el Centro Cultural de las Malvinas, para un 2 de abril, no consensuó con los centros de excombatientes, ni tampoco explicó cuál era la idea de exponer ese trabajo, y cayó muy mal en el centro de excombatientes, y después por decisión de quien conducía el centro cultural se cerró la sala, y bueno, hubo una serie de problemas también. Gonzalo, es un tema muy sensible, Malvinas. Es importante en este caso aclarar, me parece, que la muestra Uniformados ni siquiera hace referencia explícita a Malvinas. No. Es decir, hay una visión irónica y irreverente sobre el ejército en el 2000, 2005, 2010, no me acuerdo ahora, pero digamos en la actualidad. Entonces habría que preguntarse por qué,
ciertos, pues no fueron todos los grupos, pero ciertas personas se pueden ver afectadas en su condición de excombatientes por una crítica o una serie que se burla del ejército. Me parece que esa es una trama interesante para sociológicamente ahí repensar un poco el lugar tan difícil de los excombatientes. Sí, sí. En esa línea me parece que digamos, tiene que ver con la cuestión de gestión, ¿no? De no, digamos, consensuar en algunos puntos para una fecha tan importante como el 2 de abril. Justo, principalmente en el trabajo de Santiago, ¿no? Lo de Vigilio, la verdad que no lo conozco, ni tampoco sé quiénes fueron los que propusieron bajar esa muestra. Lo que sí sé es que a mí me habían llamado al Congreso también para hacer una muestra virtual desde las redes del Consejo y del Congreso, y después también lo bajaron, decidieron no poner nada. Bueno, estamos en horario y tenemos un ratito que nos falta la última mesa de las jornadas. Dejamos las historietas a ver si nos sacan muchas sonrisas hacia el final. Nos encontramos. Tilman, ¿querés decir algo? ¿Querés avisar algo? No, nos encontramos entonces 12:30. ¿Sí? 12:30 hora argentina, perdón, para la última mesa de las jornadas que vamos a trabajar con historietas. Gracias Nati, gracias Gonzalo, y gracias a todos y a todas los que se sumaron. Muchas gracias, nos vemos en un ratito.